Nunca imaginé que limpiar el piso de mármol de una mansión mientras hablaba con mi madre moribunda en árabe me convertiría en millonaria. Pero esa tarde de jueves, cuando mis lágrimas caían sobre la superficie reluciente y mi voz quebraba pronunciando palabras que creía que nadie más entendía, el dueño de aquella casa se detuvo en seco al escucharme. Lo que sucedió después desafió todo lo que yo creía saber sobre el destino, la justicia y el increíble poder de los secretos que guardamos. Porque resulta que ese hombre no solo entendía cada palabra que yo decía, sino que mi historia estaba conectada con la suya de una forma que ninguna de las dos familias podría haber imaginado jamás. Mi nombre es Laila, y durante 3 años fui invisible en esa casa. Invisible como el aire que respiraban, como las sombras que se movían por los pasillos cuando el sol se filtraba por los ventanales inmensos. Yo era simplemente la chica de la limpieza, una más entre el personal que mantenía impecable aquella residencia de 5 pisos en el Upper East Side de Manhattan. Llegaba cada martes y jueves a las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba y las calles aún guardaban el silencio de la noche. Entraba por la puerta de servicio, guardaba mis pertenencias en el pequeño armario del sótano y comenzaba mi rutina. Primero el lobby principal, luego la biblioteca, después las habitaciones de invitados que casi nunca se usaban y finalmente, si el señor Whitmore ya había salido a su oficina, su estudio privado en el 3er piso. El señor Marcus Whitmore era todo lo que yo no era, magnate de bienes raíces, heredero de una fortuna construida durante generaciones, educado en las mejores universidades del mundo. Yo lo veía ocasionalmente, siempre de traje impecable, siempre con esa expresión distante de quien vive en una dimensión completamente diferente a la del resto de los mortales. Él nunca me miraba directamente, nunca me dirigía la palabra. Para él, yo era parte del mobiliario, tan necesaria como invisible, y yo había aceptado ese papel porque necesitaba el trabajo desesperadamente. Había llegado a Estados Unidos 5 años atrás con mi madre enferma y mi hermano menor, huyendo de una guerra que nos había arrebatado todo. Mi padre había muerto en un bombardeo cuando yo tenía 17 años. Nuestra casa, nuestro negocio, nuestros recuerdos, todo se había convertido en polvo y escombros. Durante meses vivimos en un campo de refugiados donde el hambre era tan constante como el miedo, donde cada noche nos dormíamos sin saber si veríamos el amanecer. Cuando finalmente conseguimos los papeles para venir a América, creímos que habíamos alcanzado el paraíso, pero la realidad fue mucho más dura de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Mi madre, que en Siria había sido profesora de literatura, aquí apenas podía comunicarse. Su enfermedad, un cáncer que empezó en sus pulmones y se extendió como fuego implacable, requería tratamientos que nuestro seguro médico básico apenas cubría. Mi hermano Omar, brillante en matemáticas, tuvo que dejar la escuela para trabajar en una bodega. Y yo, que había soñado con estudiar arquitectura, terminé limpiando las casas de quienes vivían en los edificios que yo alguna vez había querido diseñar. Pero no me quejaba, no podía quejarme. Cada dólar que ganaba significaba una medicina más para mi madre, una comida más en la mesa, una pequeña esperanza de que tal vez algún día podríamos recuperar algo de la dignidad que la guerra nos había robado. Aquel jueves comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 4:30 de la mañana en nuestro diminuto apartamento en Queens, preparé el desayuno para Omar, dejé las medicinas de mi madre organizadas por horario y tomé el metro que me llevaría a la mansión Whitmore. El trayecto duraba casi 1 hora y media, tiempo que yo aprovechaba para estudiar inglés en mi teléfono o simplemente para cerrar los ojos y descansar unos minutos antes de la jornada. Cuando llegué a la mansión esa mañana, algo se sentía diferente. El aire tenía una cualidad extraña, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Comencé mi rutina habitual, pero alrededor de las 10 de la mañana, cuando estaba limpiando la biblioteca del 2.º piso, mi teléfono vibró. Era Omar. Laila, tienes que venir al hospital ahora. Mamá tuvo una crisis. Se me heló la sangre, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Le escribí rápidamente a la señora Henderson, la administradora de la casa, explicándole la emergencia. Ella respondió con un frío mensaje. Si me iba antes de terminar mi turno, sería descontado de mi pago. Pero no me importó, nada importaba excepto llegar a tiempo.
Corrí hacia el sótano para recoger mis cosas, pero justo cuando estaba a punto de salir, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Su voz era tan débil que apenas podía escucharla, y hablaba en árabe, nuestro idioma, las palabras que habían sido mi cuna y mi refugio durante toda mi vida. No podía hablar con ella mientras corría por la calle. Necesitaba un momento, necesitaba escucharla bien, necesitaba que ella supiera que yo estaba ahí para ella. Así que me detuve en el lobby principal, ese espacio de mármol blanco que yo había pulido cientos de veces hasta dejarlo reluciente como un espejo. Me arrodillé ahí mismo, con el trapo de limpieza todavía en mi mano, y contesté: «Mamá, estoy aquí, te escucho». Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Ella me habló en árabe, con esa voz que se iba apagando como una vela al viento, y me dijo cosas que una hija nunca está preparada para escuchar. Me habló de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo yo había sido su fuerza durante los momentos más oscuros. Me habló de mi padre, de cómo él habría estado tan feliz de ver en quién me había convertido. Me habló de secretos familiares que había guardado durante años, secretos sobre nuestra familia en Siria, sobre propiedades que habíamos tenido, sobre documentos importantes que ella había escondido antes de huir. Y mientras ella hablaba, yo lloraba. Las lágrimas caían sobre aquel mármol inmaculado, y mi voz se quebraba respondiendo en árabe, diciéndole que todo estaría bien, que ella se recuperaría, que aún teníamos tiempo. Pero ambas sabíamos la verdad. El tiempo se nos había agotado. No sé cuánto duró esa llamada, tal vez 10 minutos, tal vez 20. Estaba tan perdida en las palabras de mi madre, tan sumergida en nuestro dolor compartido, que no escuché los pasos que se acercaban. No me di cuenta de que alguien más estaba en el lobby hasta que una voz grave, con un acento árabe perfecto, habló detrás de mí. «Dile a tu madre que el tratamiento experimental del Dr. Rashid en el Mount Sinai podría salvarle la vida. Yo puedo conseguirle una cita para mañana». Me quedé completamente congelada. El corazón se me detuvo por un instante completo. Giré lentamente y ahí estaba el señor Whitmore, pero viéndolo por primera vez realmente. No con su expresión distante habitual, sino con ojos que reflejaban algo que jamás hubiera esperado ver: comprensión, empatía y algo más profundo que no podía identificar. Había hablado en árabe, un árabe perfecto, fluido, con el acento de Damasco, mi ciudad natal. Corté la llamada con mi madre prometiéndole que la llamaría de vuelta en unos minutos, y me quedé ahí, arrodillada en el suelo, mirando hacia arriba a ese hombre que durante 3 años había creído que ni siquiera sabía mi nombre. Usted habla árabe», susurré, todavía en mi idioma, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Laila», dijo él, y la forma en que pronunció mi nombre, con la entonación correcta, con el peso emocional que ese nombre llevaba en nuestra cultura, me atravesó como un rayo. «Necesitamos hablar, pero primero llama a tu madre de vuelta y pásame el teléfono. Voy a hablar con ella sobre el Dr. Rashid. Es un viejo amigo mío y le debe algunos favores». No entendía nada, absolutamente nada, pero algo en su voz, algo en sus ojos, me hizo confiar. Le pasé el teléfono con manos temblorosas y escuché cómo él hablaba con mi madre, no como un millonario estadounidense hablando con una refugiada enferma, sino como un igual, como alguien que entendía exactamente por lo que ella había pasado. La conversación duró apenas 5 minutos, pero cuando terminó y me devolvió el teléfono, mi madre estaba llorando. «Laila», me dijo con voz quebrada, «ese hombre, pregúntale su nombre completo». «Marcus Whitmore», respondí automáticamente. «No», me corrigió ella, «su nombre completo, en árabe». Miré al señor Whitmore con confusión. Él suspiró profundamente, y por primera vez en los 3 años que llevaba trabajando en su casa, lo vi vulnerable. «Marcus Khalil Whitmore al-Rashid», dijo lentamente. «Mi padre era estadounidense, pero mi madre era siria, de Damasco. Vivimos allí hasta que yo tenía 14 años». El mundo se inclinó en su eje. Todo lo que había creído saber sobre este hombre, sobre mi lugar en su casa, sobre la distancia infranqueable entre nuestros mundos, se desmoronó en un instante.
Pero esto era solo el principio, solo el primer hilo de una madeja que cuando se desenredara completamente revelaría una conexión entre nuestras familias que desafiaría toda lógica y cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante la siguiente hora, el señor Whitmore, o Marcus, como insistió en que lo llamara cuando hablábamos en árabe, canceló todas sus reuniones. Me llevó a su estudio privado, ese santuario en el tercer piso, donde yo solo había entrado para limpiar y del cual siempre había salido lo más rápido posible. Pero ahora, por primera vez, realmente lo vi. Y lo que vi me dejó sin aire. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no las típicas fotos corporativas o de eventos sociales que había visto en el resto de la casa. Estas eran diferentes. Eran de Siria, de Damasco, de las calles angostas del casco antiguo, de la mezquita Umeya con sus minaretes, elevándose hacia el cielo, de mercados repletos de colores y vida, y entre esas fotografías había una que me hizo detenerme en seco. Era una imagen en blanco y negro, antigua, descolorida por los años. Mostraba a dos familias posando juntas frente a una casa de piedra, una casa que yo reconocí inmediatamente porque había visto fotografías idénticas en el viejo álbum de mi madre. Era la casa de mi bisabuelo en el barrio cristiano de Bab Tuma. «Esa es mi abuela», dijo Marcus, señalando a una mujer joven en la fotografía, «y ese hombre junto a ella es tu bisabuelo, Laila». Nuestras familias fueron vecinas durante 3 generaciones, fueron socios en el negocio de telas y bordados, fueron amigos cercanos. Mi mente luchaba por procesar esta información, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no lo sabía? Porque la guerra no solo destruye edificios, respondió él con una tristeza profunda en sus ojos, destruye conexiones, dispersa familias, borra historias. Mi madre tuvo que huir de Siria en 1982, durante los conflictos de Hama. Su familia fue perseguida por razones políticas. Ella conoció a mi padre aquí en Nueva York, en la universidad. Se casaron, me tuvieron a mí, pero ella nunca dejó de extrañar su hogar. Nos llevó de vuelta a Damasco cuando yo era niño y vivimos allí durante años. Aprendí árabe como lengua materna. Siria era mi hogar tanto como Estados Unidos. Se detuvo, mirando las fotografías con una expresión que mezclaba nostalgia y dolor. Pero cuando cumplí 14 años, la situación política empeoró de nuevo. Mi madre decidió que no era seguro quedarnos. Volvimos a Nueva York. Ella murió 5 años después, de cáncer, sin haber podido regresar jamás. La similitud con mi propia historia me golpeó como un puñetazo. «Por eso conoces al doctor Rashid», murmuré. «Él trató a mi madre», asintió Marcus. «Es el mejor oncólogo especializado en pacientes del Medio Oriente en toda la costa este. Entiende no solo la enfermedad, sino las necesidades culturales y emocionales de los pacientes. Y sí, va a ver a tu madre. Ya está todo arreglado». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor, sino de algo más complejo, de gratitud mezclada con confusión, de alivio mezclado con 1000 preguntas que se agolpaban en mi mente. «¿Por qué nunca dijiste nada?», pregunté finalmente. «Durante 3 años he trabajado aquí, durante 3 años me has visto y nunca». «Porque soy un cobarde», me interrumpió él con una franqueza brutal. «Porque después de que mi madre murió, enterré esa parte de mí, el Marcus, que hablaba árabe, que amaba las calles de Damasco, que entendía esa cultura, lo guardé en una caja y fingí que no existía. Tomé el apellido de mi padre, tomé su mundo, su dinero, su vida. Me convertí en lo que se esperaba que fuera, y en el proceso traicioné todo lo que mi madre me había enseñado, sobre honor, sobre comunidad, sobre cuidar a los nuestros». Se sentó pesadamente en su silla, de repente viéndose mucho mayor de lo que probablemente era. «Te he visto todos estos martes y jueves durante 3 años. Te he visto llegar agotada, trabajar hasta que tus manos sangraban, salir corriendo para llegar a tu segundo trabajo. Te he escuchado hablar en árabe con tu familia cuando pensabas que nadie te oía, y cada vez que te veía, me recordaba a mi madre, me recordaba todo lo que había perdido, todo lo que había abandonado, y me daba vergüenza, profunda, abrumadora vergüenza». Sus palabras flotaban en el aire, pesadas con el peso de años de silencio, pero algo más estaba
estaba formando en mi mente, algo que mi madre había mencionado en nuestra llamada, algo sobre documentos escondidos, sobre propiedades. Marcus, dije lentamente, mi madre mencionó algo hoy. Dijo que antes de huir de Siria, escondió unos documentos, papeles sobre propiedades que nuestra familia tenía. Dijo que eran importantes, que algún día podrían significar algo, pero nunca entendí a qué se refería porque perdimos todo en la guerra. La expresión de Marcus cambió instantáneamente. Se inclinó hacia adelante con una intensidad que no había visto antes. ¿Qué tipo de propiedades? No lo sé exactamente. Edificios en el casco antiguo de Damasco, creo. Y algo más, algo sobre una sociedad, un negocio compartido con otra familia. No terminé la frase porque Marcus ya estaba de pie, moviéndose hacia un archivador antiguo en la esquina de su estudio. Lo abrió con una llave que llevaba en su cuello escondida bajo su camisa y extrajo una carpeta amarillenta por el tiempo. La abrió sobre el escritorio frente a mí. Después de que mi madre murió, explicó con voz tensa, encontré estos documentos entre sus pertenencias. Son títulos de propiedad, contratos de sociedades comerciales, acuerdos firmados por nuestros abuelos en los años 50 y 60. Nuestras familias no solo eran vecinas, Laila, eran socias en varios negocios. Compartían la propiedad de al menos 4 edificios comerciales en el centro de Damasco. Histórico de Damasco. Cuando la guerra estalló, cuando todo el mundo huyó, estos edificios quedaron en un limbo legal. Yo he estado tratando de rastrear a los herederos de la otra familia durante años para resolver la situación de estas propiedades. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Y los encontraste? No, admitió él. Hasta hoy, hasta que te escuché hablar con tu madre y mencionaste el nombre de tu bisabuelo, el mismo nombre que aparece en estos documentos como el socio de mi abuela. El mundo pareció detenerse por completo. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que legalmente, según estos documentos, tu familia y la mía compartimos la propiedad de varios inmuebles en Siria, edificios que, a pesar de la guerra, a pesar del caos, siguen existiendo, y que, según los últimos informes que he recibido de mis abogados en Beirut, han comenzado a tener valor de nuevo ahora que ciertas partes de Damasco se están reconstruyendo. La magnitud de lo que estaba diciendo tardó varios segundos en penetrar mi conciencia. Pero nosotros no tenemos nada, somos refugiados, perdimos todo. Porque no sabían que tenían derechos legales sobre estas propiedades, respondió Marcus. Porque estos documentos se perdieron, se olvidaron, se enterraron bajo años de conflicto. Pero yo los he estado preservando, los he estado protegiendo, esperando encontrar a los herederos correctos. Sacó otro documento del archivador. Este era más reciente, en inglés, con el membrete de un bufete de abogados internacional muy prestigioso. Hace 6 meses, finalmente conseguí una valoración actualizada de estas propiedades. Uno de los edificios, el que está en la calle Strait, la vía romana que atraviesa el casco antiguo, ha sido parcialmente restaurado. Un desarrollador hotelero de Dubái ha expresado interés en arrendarlo por 50 años. El valor estimado de ese contrato. Se detuvo, mirándome directamente a los ojos, y vi en ellos una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. El valor estimado de ese contrato es de $18 millones, y según estos documentos, tu familia tiene derecho al 50%. No podía respirar. Literalmente no podía hacer que mis pulmones procesaran el aire. $9 millones, una suma tan astronómica que mi cerebro ni siquiera podía concebirla. Nosotros, que contábamos cada centavo, que nos debatíamos cada mes sobre si comprar las medicinas más caras o las genéricas, que vivíamos en un apartamento donde se colaba el frío en invierno porque no podíamos pagar mejor calefacción. Esto no puede ser real, susurré. Es demasiado, es imposible. Es completamente real, dijo Marcus con firmeza. Y hay más. Los otros 3 edificios también tienen potencial. La reconstrucción de Siria va a tomar décadas, pero está comenzando. Y cuando suceda, estas propiedades en ubicaciones históricas privilegiadas valdrán fortunas. Estamos hablando potencialmente de más de $30 millones en total. Me dejé caer en la silla más cercana porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. $30 millones, 15 millones para mi familia, suficiente para pagar todos los tratamientos de mi madre, suficiente para que Omar volviera a la escuela, suficiente para que yo finalmente pudiera estudiar arquitectura,
suficiente para que pudiéramos vivir con dignidad, con seguridad, sin el terror constante de no poder llegar a fin de mes. Esto no puede ser real, susurré. Es demasiado, es imposible. Es completamente real, dijo Marcus con firmeza. Y hay más. Los otros 3 edificios también tienen potencial. La reconstrucción de Siria va a tomar décadas, pero está comenzando. Y cuando suceda, estas propiedades en ubicaciones históricas privilegiadas valdrán fortunas. Estamos hablando potencialmente de más de $30 millones en total. Me dejé caer en la silla más cercana porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. $30 millones, 15 millones para mi familia, suficiente para pagar todos los tratamientos de mi madre, suficiente para que Omar volviera a la escuela, suficiente para que yo finalmente pudiera estudiar arquitectura, suficiente para que pudiéramos vivir con dignidad, con seguridad, sin el terror constante de no poder llegar a fin de mes. Esto no puede ser real, susurré. Es demasiado, es imposible. Es completamente real, dijo Marcus con firmeza. Y hay más. Los otros 3 edificios también tienen potencial. La reconstrucción de Siria va a tomar décadas, pero está comenzando. Y cuando suceda, estas propiedades en ubicaciones históricas privilegiadas valdrán fortunas. Estamos hablando potencialmente de más de $30 millones en total. Me dejé caer en la silla más cercana porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. $30 millones, 15 millones para mi familia, suficiente para pagar todos los tratamientos de mi madre, suficiente para que Omar volviera a la escuela, suficiente para que pudiéramos vivir con dignidad, con seguridad, sin el terror constante de no poder llegar a fin de mes. Pero algo no encajaba en esta historia perfecta. Algo que mi instinto, forjado en años de lucha y desconfianza, me decía que cuestionara. ¿Por qué?, pregunté, finalmente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Podrías haber mantenido el silencio, podrías haber mantenido esas propiedades para ti. Nadie hubiera sabido nunca. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, y vi cómo la expresión de Marcus se transformaba. El empresario exitoso, el millonario confiado, desapareció por un momento, reemplazado por algo mucho más humano y vulnerable. Porque mi madre me hizo prometer algo antes de morir, dijo finalmente con voz cargada de emoción. Me hizo jurar que si alguna vez encontraba a los herederos de las familias con las que los nuestros habían compartido sus vidas en Siria, haría lo correcto, que honrara esas conexiones, que no dejaría que el dinero, o la ambición, o la simple conveniencia borraran décadas de amistad y confianza mutua. Se detuvo, luchando visiblemente con sus emociones. Pero no lo hice, dijo finalmente, con voz cargada de emoción. Me hizo jurar que si alguna vez encontraba a los descendientes de las familias con las que los nuestros habían compartido sus vidas en Siria, haría lo correcto, que honrara esas conexiones, que no dejaría que el dinero, o la ambición, o la simple conveniencia borraran décadas de amistad y confianza mutua. Se detuvo, luchando visiblemente con sus emociones, pero no lo hice. Durante años no lo hice. Me dije a mí mismo que estaba buscando, que estaba tratando, pero la verdad es que no me esforcé lo suficiente. Me resultaba más fácil vivir en mi mundo de privilegios, ignorar esa parte de mí que sabía que estaba traicionando la memoria de mi madre. Hasta hoy, hasta que te escuché hablar con tu madre, y sus palabras me partieron el corazón, porque eran exactamente las mismas palabras que mi madre me había dicho a mí antes de morir. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin vergüenza, sin intentar esconderlas. Así que te lo estoy diciendo porque finalmente, después de todos estos años, estoy tratando de ser el hombre que mi madre crió. El hombre que entiende que el dinero sin honor no vale nada. El hombre que sabe que algunas deudas no se miden en dólares, sino en lealtad, en memoria, en hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Su honestidad brutal me atravesó. Yo también estaba llorando ahora, pero mis lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de esperanza, de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Pero la historia aún no había terminado. De hecho, apenas comenzaba a revelar todas sus capas de complejidad y conexión. Porque lo que ninguno de los dos sabíamos en ese momento era que los documentos que Marcus había encontrado eran solo la mitad de la ecuación. La otra mitad,
Los papeles que mi madre había escondido antes de huir de Siria contenían información que cambiaría completamente el alcance de lo que estaba en juego. Y esa información estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada posible. Esa misma noche, Marcus insistió en acompañarme al hospital. Llegamos alrededor de las 8 de la noche y encontramos a mi madre en una habitación pequeña pero limpia, conectada a múltiples monitores, con Omar sentado junto a su cama sosteniendo su mano. Cuando vio entrar a Marcus, mi hermano se tensó inmediatamente, su lenguaje corporal tornándose defensivo y protector. Omar, dije rápidamente en árabe, está bien, él es amigo, está aquí para ayudar. Pero mi madre, incluso en su estado debilitado, vio algo en Marcus que yo aún no había comprendido completamente. Sus ojos se abrieron con reconocimiento, con una chispa de algo que parecía memoria, y dijo en árabe, «Tú tienes los ojos de Nadia, los mismos ojos verdes. Ella era mi amiga cuando éramos niñas». Marcus se acercó lentamente a la cama, con reverencia, como si estuviera aproximándose a un altar sagrado. «Nadia era mi madre», respondió en árabe, «y ella hablaba de ti, de toda tu familia. Decía que los veranos en el patio compartido de sus casas eran los recuerdos más felices de su vida». Mi madre sonrió, una sonrisa débil pero genuina que iluminó su rostro demacrado. «Oh, el patio con el limonero», murmuró, «y la fuente que tu abuelo y el mío construyeron juntos». Durante la siguiente hora, mientras los médicos iban y venían, mi madre y Marcus intercambiaron recuerdos. Él compartía las historias que su madre le había contado, y ella llenaba los espacios en blanco con sus propios recuerdos. Era como ver dos piezas de un rompecabezas antiguo encajar perfectamente, revelando una imagen que había estado oculta durante décadas. Pero entonces, mi madre dijo algo que cambió todo. «Los documentos que te mencioné, Laila», dijo con voz débil, «están en la casa de la tía Mariam en Queens, en una caja de metal en su armario. Debes conseguirlos. Son importantes, más importantes de lo que pensé cuando los guardé». «¿Qué hay en esos documentos, señora?», preguntó Marcus con gentileza. Mi madre lo miró directamente y en sus ojos vi una claridad que había estado ausente durante meses. «Hay un testamento, de mi abuelo, y cartas entre nuestras familias, que explican todo, los acuerdos que hicieron, las promesas que se hicieron el uno al otro, y algo más, algo que ni siquiera yo entendí completamente hasta ahora». Se detuvo, respirando con dificultad, y Omar le ofreció agua que ella rechazó suavemente. «Tu abuela y mi abuelo», continuó mirando a Marcus, «no solo eran socios comerciales, eran algo más. Ella le salvó la vida durante los disturbios de 1947. Ella la escondió en su casa cuando los grupos extremistas estaban cazando a cualquiera que tuviera conexiones con ciertas facciones políticas. Y en agradecimiento, cuando ella tuvo que huir de Siria años después, mi abuelo le dio algo que nunca pudo reclamar porque murió antes de poder hacerlo». «¿Qué le dio?», preguntó Marcus, inclinándose hacia adelante con intensidad. «La escritura de la casa familiar, la casa grande en Bab Tuma, la que aparece en la fotografía de tu estudio. Mi abuelo se la dio a tu abuela, diciéndole que algún día, cuando pudiera regresar, sería suya. Pero ella murió aquí en América, lejos de su hogar. Y la casa sigue ahí, Laila, vacía durante décadas, pero sigue ahí. Y según ese documento, ahora le pertenece a su heredero». El silencio que siguió fue absoluto. Marcus estaba completamente inmóvil procesando lo que acababa de escuchar. Yo miraba a mi madre sin poder creer lo que estaba diciendo. Omar simplemente lucía confundido, sin entender completamente las implicaciones. «Esa casa», dijo finalmente con voz ronca, «es la casa donde pasé los mejores años de mi infancia. Es la casa que he visto en sueños durante 20 años. Es la casa que pensé que había perdido para siempre». «Es tu casa», confirmó mi madre. «Siempre lo fue. Solo que nadie lo sabía excepto mi abuelo y tu abuela. Y ahora nosotros». Los engranajes de mi mente comenzaron a girar. Si esa casa le pertenecía a Marcus, entonces las cosas se complicaban. Los otros edificios que compartíamos eran una cosa, pero esta propiedad específica, tan cargada de significado emocional. «Pero hay más», continuó mi madre, y su tono se volvió más urgente.
En las cartas entre ellos hay detalles de otros acuerdos, otros edificios, otros negocios. No 4 propiedades compartidas, Marcus. 9. 9 propiedades en total repartidas por el casco antiguo. Y un negocio textil que todavía existe, operado ahora por primos lejanos que probablemente ni siquiera saben que no son los dueños legítimos. 9 propiedades. La cifra resonó en mi cabeza como una campana. Si 4 valían potencialmente 30 millones, 9 podían valer 60 millones, dijo Marcus, como si leyera mi mente. Posiblemente más, especialmente si incluimos los ingresos activos del negocio textil. Miré a mi hermano, quien finalmente estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que estábamos discutiendo. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a shock a algo parecido al terror. Porque dinero de esa magnitud no era solo una bendición, era también una responsabilidad abrumadora, una fuente potencial de conflicto, un imán para problemas que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. Pero mi madre, incluso en su lecho de enfermedad, vio más allá. Esto no es solo sobre dinero, dijo con firmeza renovada. Esto es sobre honor, sobre mantener las promesas que nuestros ancestros se hicieron el uno al otro, sobre asegurarnos de que su legado, su amistad, su confianza mutua no se pierda. Marcus, tu abuela y mi abuelo construyeron algo hermoso juntos, algo que la guerra, la distancia y el tiempo no pudieron destruir completamente. Ahora nos toca a nosotros honrar eso. Marcus asintió lentamente, y vi lágrimas frescas en sus ojos. Tienen razón, dijo, pero esto es más complejo de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Vamos a necesitar abogados, buenos abogados especializados en derecho internacional y sirio. Va a tomar tiempo. Tiempo que tal vez no tenga, interrumpió mi madre suavemente, pero sin autocompasión, simplemente declarando un hecho. Entonces, trabajaremos rápido, respondió Marcus con determinación. El doctor Rashid vendrá mañana. Te conseguiremos el mejor tratamiento disponible. Y mientras tanto, Laila conseguirá esos documentos y comenzaremos el proceso legal. Se giró hacia mí, y la expresión en su rostro era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Ya no era el jefe distante, ni el extraño que había resultado no ser tan extraño después de todo. Era algo nuevo, algo que estaba emergiendo de esta situación extraordinaria. Laila, dijo, necesito pedirte algo, algo grande. Necesito que dejes tu trabajo de limpieza, ahora, esta noche, y que vengas a trabajar conmigo, como mi socia en esto, porque esto no es mi proyecto o tu proyecto, es nuestro proyecto, de nuestras familias. El mundo pareció inclinarse de nuevo. ¿Socia? Pero yo no sé nada sobre bienes raíces, sobre leyes internacionales, Pero sabes sobre honor, me interrumpió. Sabes sobre lucha, sabes sobre preservar lo que importa contra viento y marea. Y eso es más valioso que cualquier título universitario. Además, añadió con una sonrisa triste, vas a aprender rápido porque vas a tener los mejores maestros que el dinero puede comprar. Y cuando todo esto termine, cuando recuperemos todas estas propiedades, vas a ser quien decida qué hacer con la parte de tu familia. Porque es tu herencia, tu futuro. Miré a mi madre en busca de guía, de permiso, de alguna señal de que esto no era una locura. Ella simplemente asintió, con esa expresión serena que siempre tenía cuando algo era correcto, incluso si no tenía lógica. Acepta, Habibti, me dijo, usando el término cariñoso en árabe. Esto es lo que tu bisabuelo hubiera querido. Esto es lo que yo quiero para ti. Una vida donde no tengas que arrodillarte para limpiar los pisos de otros. Una vida donde puedas construir, crear, honrar nuestra familia de la manera que merece ser honrada. Y así, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y enfermedad, con monitores pitando suavemente en el fondo, mi vida cambió para siempre. Dije que sí. No porque entendiera completamente lo que estaba aceptando, no porque no tuviera miedo, sino porque algo en mi interior reconocía que este era mi momento. La oportunidad que había estado esperando sin saber que la esperaba.
la puerta que se abría cuando todas las otras se habían cerrado. Pero lo que no sabíamos entonces, lo que descubriríamos en los días siguientes, era que esta historia tenía aún más capas, más complicaciones, más conexiones que desafiarían nuestra comprensión de coincidencia versus destino. Porque la casa de la tía Mariam, donde estaban guardados esos documentos cruciales, estaba a punto de revelar un secreto que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Un secreto que conectaba a nuestras familias de una manera aún más profunda y más asombrosa que todo lo que habíamos descubierto hasta ahora. La tía Mariam no era realmente mi tía, sino una amiga cercana de mi madre que nos había ayudado cuando llegamos a Estados Unidos. Ella había emigrado de Siria décadas antes y había construido una vida modesta pero estable en Queens. Su casa era pequeña, abarrotada de recuerdos del viejo país y olía perpetuamente a café árabe y cardamomo. Cuando llegué a su puerta esa noche, ya pasada la medianoche, con Marcus esperando discretamente en su auto afuera, la encontré despierta. Ella siempre había sido insomne, y cuando le expliqué apresuradamente que necesitaba la caja que mi madre había dejado en su armario, vi algo extraño cruzar por su rostro. No solo reconocimiento, sino algo más. Algo parecido a alivio. He estado esperando este momento durante 5 años, dijo misteriosamente mientras me guiaba a su habitación. Tu madre me hizo prometer que no te diría nada hasta que ella misma lo hiciera, hasta que el momento fuera correcto. Abrió su armario, movió cajas de zapatos y mantas viejas y extrajo una caja de metal de tamaño mediano. Estaba oxidada en los bordes, claramente muy antigua, con un candado que ella abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Siéntate, me ordenó, señalando su cama. Antes de que abras esto, hay algo que necesitas saber. Mi corazón latía con fuerza. Tía Mariam, tengo prisa. Marcus está esperando. ¿Marcus? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Marcus Whitmore? ¿El hijo de Nadia? Sí, ¿cómo sabes? Porque estoy en estas cartas, interrumpió ella. Porque yo era la niña que jugaba con Nadia y con tu abuela en ese patio compartido. Porque yo fui testigo de muchas de las cosas que están documentadas aquí. Y porque hay una carta específicamente para mí, de tu bisabuelo, que tu madre me dio cuando llegó a América, pero me hizo prometer que no habría hasta que todo se revelara. El mundo seguía expandiéndose, revelando conexiones sobre conexiones. ¿Tú conocías a la familia de Marcus? ¿Todo este tiempo lo sabías y nunca dijiste nada? Porque me lo prometía tu madre, respondió ella. Ella temía que si la información saliera en el momento equivocado, poderosos intereses en Siria podrían tratar de reclamar estas propiedades. Quería esperar hasta que el momento político fuera más estable, hasta que hubiera una forma legal clara de recuperar lo que era nuestro. Y sobre todo, quería que tú crecieras, que te convirtieras en la mujer fuerte que eres ahora antes de cargar con este peso. Abrió la caja y comenzó a sacar documentos. Había de todo: escrituras de propiedad amarillentas con sellos oficiales desgastados, cartas escritas en árabe con tinta que se había corrido con el tiempo, fotografías que mostraban edificios y familias y momentos congelados de una vida que ya no existía, y un sobre grueso marcado con el nombre de Mariam en caligrafía elegante. Ella lo abrió con manos temblorosas, leyó en silencio durante varios minutos y vi cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Finalmente me pasó la carta. Estaba escrita por mi bisabuelo, fechada justo antes de su muerte en 1985, y lo que decía me dejó completamente atónita. En la carta, mi bisabuelo explicaba toda la historia, cómo su familia y la familia de Nadia habían construido un imperio comercial juntos durante décadas, cómo habían acordado dividir las propiedades de manera específica, algunos edificios compartidos, otros asignados a familias específicas, cómo, cuando llegaron los conflictos políticos, habían creado un sistema de documentos duplicados para proteger sus activos. Unos documentos se quedaron con Nadia cuando tuvo que huir, otros se quedaron con mi familia, y solo combinando ambos se podía tener el cuadro completo de lo que realmente poseían. Pero había más, mucho más, porque mi bisabuelo también revelaba que las dos familias habían acordado algo extraordinario, que si alguna vez se recuperaban estas propiedades, se usarían no solo para el beneficio de las dos familias, sino para crear algo significativo, un fondo, una fundación, algo que ayudara a otros refugiados sirios
martirios a reconstruir sus vidas, que honrara la memoria de todos los que se habían perdido en los conflictos, que convirtiera la tragedia en esperanza. Ellos lo planearon todo, susurré, mirando a la tía Mariam con asombro. Desde el principio, sabían que esto no era solo dinero, era sobre crear un legado. Tu bisabuelo era un visionario, asintió ella. Él sabía que la guerra y el conflicto eran cíclicos en nuestra región. Sabía que siempre habría personas desplazadas, familias destruidas, y soñaba con usar la riqueza que habían construido para hacer una diferencia real. Tomé todos los documentos, todos los papeles, todas las fotografías y los puse cuidadosamente de vuelta en la caja. Pero antes de cerrarla, la tía Mariam añadió una cosa más. Un libro pequeño, encuadernado en cuero, desgastado por años de uso. Esto es un diario, explicó. Tu abuela lo escribió. Documenta cada transacción, cada acuerdo, cada conversación importante entre las familias durante 30 años. Es la evidencia más fuerte que podrían tener de que todo lo que reclaman es verdad. Protégelo con tu vida. Cuando salí de la casa de la tía Mariam con esa caja bajo mi brazo, Marcus me estaba esperando. Le había enviado un mensaje diciéndole que esto iba a tomar más tiempo del esperado, pero él había insistido en quedarse. Y cuando subí al auto y vio mi expresión, supo que algo monumental había sucedido. Es más grande de lo que pensábamos, le dije simplemente. Mucho más grande y mucho más importante. Pasamos el resto de esa noche en su estudio, combinando los documentos que él tenía con los que yo había traído. Y mientras organizábamos papeles en el suelo, comparábamos escrituras, leíamos cartas escritas hacía décadas, una imagen completa comenzó a emerger. No solo de propiedades y dinero, sino de dos familias que habían construido algo hermoso juntas, que habían confiado el uno en el otro a través de circunstancias imposibles, que habían soñado con un futuro donde su legado pudiera ser algo más que riqueza personal. Esto cambia todo, dijo Marcus alrededor de las 4 de la mañana, sentado en el suelo rodeado de documentos históricos. No estamos solo recuperando propiedades, estamos recuperando una visión, un sueño que nuestros abuelos tuvieron pero nunca pudieron realizar. La fundación, asentí, tiene que ser la fundación que ellos imaginaron, pero más grande, añadió él, con los ojos brillando con una intensidad que no había visto antes, más ambiciosa, porque ahora tenemos los recursos para hacerlo bien. Si estas propiedades valen lo que creemos que valen, podríamos crear algo que realmente cambie vidas. Programas de educación para niños refugiados, microcréditos para emprendedores desplazados, asistencia legal para familias que intentan recuperar sus propiedades en Siria, preservación de patrimonio cultural que está siendo destruido. Su entusiasmo era contagioso, pero yo sentía el peso de lo que estábamos discutiendo. Marcus, yo todavía limpiaba pisos hace menos de 24 horas. ¿Cómo voy a ayudar a crear algo así? Él me miró con una expresión que mezclaba determinación y algo más suave, algo casi como afecto. Porque tú entiendes lo que significa no tener nada. Entiendes lo que se siente estar desesperado, asustado, luchando por sobrevivir. Yo crecí con privilegios. Puedo escribir cheques, puedo hacer llamadas, puedo abrir puertas. Pero tú sabes qué puertas necesitan ser abiertas. Tú sabes qué ayuda realmente importa. Por eso te necesito. Por eso, esto tiene que ser una verdadera sociedad. En ese momento, con el amanecer comenzando a filtrarse por las ventanas de su estudio, rodeados de los fantasmas de nuestros ancestros en forma de papeles amarillentos y fotografías descoloridas, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos jefa y empleada, ni siquiera simplemente socios comerciales. Éramos herederos de un legado que nos llamaba a ser más de lo que habíamos sido, que nos desafiaba a honrar el pasado, construyendo un futuro mejor. Pero aún quedaban obstáculos monumentales por delante. Obstáculos que pondrían a prueba no solo nuestra determinación, sino nuestra amistad naciente y nuestra fe en que hacer lo correcto valía la pena, incluso cuando el camino estaba lleno de complicaciones inesperadas. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas revelaciones, nuevas razones para dudar y nuevas razones para perseverar. El Dr. Rashid resultó ser tan brillante como Marcus había prometido. Comenzó tratando a mi madre con un protocolo experimental que había mostrado resultados prometedores, y milagrosamente, increíblemente, ella comenzó a mejorar. No curada, los médicos enfatizaban eso constantemente, pero estabilizada, con más tiempo, tiempo precioso que ninguno de nosotros se había atrevido a esperar.
Mientras tanto, Marcus contrató un equipo de abogados internacionales especializados en recuperación de propiedades en zonas de conflicto. Lo que descubrieron fue alentador y desalentador en igual medida. Las propiedades existían, eso era innegable. Los documentos que teníamos eran legales y válidos, eso también. Pero recuperarlas, establecer nuestros derechos, de manera que fueran reconocidos tanto por las autoridades sirias como por las cortes internacionales, eso era un laberinto burocrático de complejidad abrumadora. Había reclamantes rivales, primos distantes que habían ocupado algunos de los edificios durante la guerra y ahora argumentaban que tenían derechos de posesión adversa. Había funcionarios corruptos que buscaban sobornos para acelerar el proceso. Había complicaciones políticas porque algunas de las propiedades estaban en áreas controladas por diferentes facciones dentro de Siria. Hubo momentos en que quise rendirme, noches en que me quedaba despierta hasta el amanecer, abrumada por la responsabilidad de todo esto, sintiéndome como una impostora jugando en un mundo que no entendía. Pero Marcus siempre estaba ahí, paciente, alentador, recordándome por qué estábamos haciendo esto. Y lentamente, dolorosamente lentamente, comenzamos a hacer progreso. Uno de los edificios fue liberado legalmente primero. Era el más pequeño, una propiedad comercial de 3 pisos en una calle secundaria. Pero era nuestro, oficialmente nuestro. El inquilino actual, un comerciante de especias que había ocupado el edificio durante una década, accedió a pagar renta retroactiva y firmar un contrato apropiado. El dinero no era mucho, tal vez $20,000, pero era más que simbólico. Era prueba de que esto era real, de que podíamos recuperar nuestro legado. Durante este tiempo, mi relación con Marcus evolucionó en formas que nunca habría anticipado. Pasábamos días enteros juntos, revisando documentos, haciendo llamadas a Beirut y Damasco, discutiendo estrategias. Me enseñó sobre bienes raíces, sobre negociación, sobre cómo leer entre líneas en contratos legales. Yo le enseñé sobre nuestra cultura, sobre las sutilezas del árabe que había olvidado durante sus años de negar esa parte de sí mismo, sobre la resiliencia que se aprende cuando has perdido todo. Y una noche, 4 meses después de esa conversación inicial en el lobby de su casa, mientras celebrábamos la liberación legal del segundo edificio, él me dijo algo que me dejó sin palabras. Laila, he estado pensando en la fundación, en cómo debería estructurarse, y creo que tú deberías ser la directora ejecutiva, no yo. Tú, Marcus, eso es ridículo. Yo no tengo experiencia en... Tienes la experiencia más importante, me interrumpió. Has vivido lo que queremos resolver. Y en estos meses he visto cómo piensas, cómo te preocupas por los detalles, cómo nunca pierdes de vista lo que realmente importa. Yo puedo ser el presidente de la junta, puedo manejar la parte financiera y de inversiones, pero el alma de esta fundación, la visión de cómo ayudamos a la gente, eso tiene que venir de ti. Quise protestar, quise argumentar que no estaba lista, pero algo en su mirada me detuvo, porque vi en sus ojos no caridad, no condescendencia, sino respeto genuino, confianza genuina. Él realmente creía que yo podía hacer esto. Hay algo más, continuó. He estado haciendo algunos cálculos con nuestros asesores financieros. Si manejamos estas propiedades inteligentemente, si las desarrollamos o arrendamos estratégicamente en lugar de simplemente venderlas, podríamos generar un ingreso perpetuo para la fundación. Estamos hablando de millones de dólares al año que podrían financiar programas reales, sostenibles, a largo plazo. La magnitud de lo que estaba diciendo me golpeó como una ola. No estábamos solo recuperando propiedades, estábamos creando una máquina que podría generar cambio real durante generaciones. El sueño de nuestros abuelos multiplicado por 100. Pero hay una condición, añadió Marcus, y su tono se volvió más serio. Tenemos que hacer esto juntos, como verdaderos socios. 50-50 en todo, en las decisiones, en el control, en todo. Porque si esto se convierte en mi proyecto o en tu proyecto, perderemos lo que lo hace especial, el hecho de que es nuestro proyecto, de nuestras familias, honrando lo que ellos construyeron juntos. Extendió su mano hacia mí, no como un jefe hacia un empleado, ni siquiera como un socio de negocios a otro, sino como un amigo hacia un amigo, como familia hacia familia. Y yo tomé su mano, sintiendo el peso de todo lo que representaba ese apretón, el peso de la historia, del legado, de la responsabilidad, pero también la ligereza de la esperanza, de la posibilidad, de un futuro que finalmente parecía brillante.
Un año después de esa conversación inicial en el lobby, de esa llamada telefónica que lo había cambiado todo, organizamos un evento especial, no en la mansión de Marcus, sino en un salón comunitario en Queens, en el corazón del vecindario donde vivían tantos refugiados sirios. Habíamos recuperado 6 de las 9 propiedades, las otras 3 estaban en proceso, complicadas por disputas legales que tomarían más tiempo pero que estábamos confiados de que resolveríamos. Y habíamos establecido oficialmente la Fundación Al-Rashid Khalil para Refugiados y Reconstrucción Cultural. Ya habíamos financiado nuestros primeros 3 programas, clases de inglés gratuitas para recién llegados, un fondo de microcréditos para emprendedores refugiados y un programa de preservación digital para fotografías y documentos históricos que las familias sirias habían traído en su huida. Mi madre estaba ahí esa noche, mucho más fuerte de lo que había estado en años. El tratamiento del Dr. Rashid había dado meses adicionales que se habían convertido en un año, y aunque todos sabíamos que el tiempo aún era limitado, cada día era un regalo. Omar también estaba ahí, ahora de vuelta en la escuela, estudiando negocios y trabajando como pasante en la fundación durante los veranos. La tía Mariam estaba sentada en la primera fila, llorando de alegría mientras yo daba mi discurso de apertura. Hablé en árabe e inglés, alternando entre idiomas, honrando ambas partes de quienes éramos ahora. Hablé sobre nuestros abuelos, sobre su visión, sobre cómo habían plantado semillas que estaban finalmente floreciendo décadas después. Y hablé sobre Marcus, sobre cómo un hombre había tenido el coraje de honrar la promesa hecha a su madre, de reconocer una injusticia y corregirla, incluso cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Cuando terminé mi discurso, Marcus subió al escenario, pero en lugar de dar su propio discurso, simplemente me entregó un sobre. Lo abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era la escritura de la casa en Bab Tuma, la casa que le pertenecía legalmente a él, la casa donde había pasado su infancia. Pero el documento había sido modificado. Ahora nombraba a 2 propietarios, Marcus Khalil Whitmore Al-Rashid y Leila Khalil, en honor a nuestra herencia compartida, a nuestros abuelos que habían construido algo hermoso juntos. Esto es lo que ellos hubieran querido, dijo simplemente, una casa compartida, un futuro compartido, una familia extendida que honra el pasado mientras construye algo nuevo. No pude hablar. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras lo abrazaba, este hombre que había comenzado como un extraño distante y se había convertido en algo mucho más profundo. No familia de sangre, pero familia de elección, familia de propósito compartido. La audiencia estalló en aplausos, pero yo apenas los escuchaba, porque en ese momento, mirando a mi madre cuyo rostro brillaba con orgullo, a mi hermano que finalmente tenía esperanza en sus ojos, a la tía Mariam que había guardado nuestros secretos durante tanto tiempo, a Marcus que había tenido el valor de hacer lo correcto incluso cuando era difícil, entendí algo fundamental. Entendí que algunas conexiones trascienden la lógica, que algunas historias están destinadas a desarrollarse de maneras que desafían la coincidencia, que el universo, o Dios, o el destino, o como quieras llamarlo, a veces teje hilos que parecen estar separados hasta que de repente se revela el patrón completo. Yo había limpiado los pisos de la casa de Marcus, invisible y no reconocida, durante 3 años, pero todo ese tiempo nuestras familias habían estado conectadas por hilos invisibles que se extendían a través de décadas, océanos y guerras, y solo necesitó una llamada telefónica, un momento de vulnerabilidad cuando pensé que nadie estaba escuchando para que esos hilos finalmente se revelaran. 2 años después, la fundación había crecido más allá de nuestros sueños más salvajes. Habíamos recuperado las 9 propiedades. El negocio textil había sido negociado de vuelta a control de nuestras familias, ahora operado por un consorcio que incluía a varios de los primos que lo habían estado manejando, pero bajo términos apropiados que reconocían nuestra propiedad legal. Los programas de la fundación habían ayudado a más de 500 familias. Habíamos financiado la educación de 43 niños refugiados. Habíamos dado microcréditos que habían resultado en 17 nuevos negocios exitosos. Habíamos preservado miles de fotografías y documentos históricos que de otro modo se habrían perdido para siempre. Y habíamos hecho algo más, algo que habría hecho llorar de alegría a nuestros abuelos.
Habíamos comenzado a documentar las historias de amistad y cooperación entre familias sirias de diferentes orígenes religiosos y étnicos. Historias como la de nuestras familias, que demostraban que antes de la guerra, antes de las divisiones, había habido comunidad, había habido confianza, había habido amor que trascendía las diferencias. Mi madre murió en paz 18 meses después de ese primer día en el hospital, pero vivió lo suficiente para ver la fundación florecer. Vivió lo suficiente para ver a su hija convertirse en directora ejecutiva de una organización que realmente estaba cambiando vidas. Vivió lo suficiente para saber que el legado de su familia no solo estaba preservado, sino amplificado. En sus últimos días me dijo algo que llevo conmigo cada día. Laila, el dinero es importante, las propiedades son importantes, pero lo que realmente recuperaste fue algo más. Recuperaste nuestra dignidad. Recuperaste nuestra historia y le mostraste al mundo que incluso después de perderlo todo, incluso después de ser reducida a limpiar pisos en la casa de un extraño, todavía eras digna, todavía tenías valor, todavía tenías un destino importante. Hoy, cuando entro a la oficina de la fundación, ubicada en uno de los edificios que recuperamos en Brooklyn, paso por un mural que Marcus comisionó. Muestra la casa en Bab Tuma, con el patio y el limonero, con nuestros abuelos de pie juntos, sonriendo. Es una interpretación artística, por supuesto, basada en las fotografías viejas, pero captura algo esencial. Captura la esperanza, la confianza, la creencia de que construir juntos es más fuerte que cualquier cosa que podamos construir solos. Marcus y yo ya no tenemos una relación de jefe-empleado, ni siquiera simplemente de socios. Nos hemos convertido en algo más difícil de definir, pero infinitamente más valioso. Somos familia de propósito, guardianes de un legado que nos fue confiado no por accidente, sino porque el universo conspiró para asegurarse de que las personas correctas estuvieran en los lugares correctos en el momento correcto. Él todavía maneja su imperio de bienes raíces, pero ahora con una conciencia social que antes no tenía. Dona generosamente a la fundación y a otras causas similares, y ha reconectado con su herencia siria de maneras que lo han transformado. El Marcus distante y frío que conocí por primera vez ya no existe. En su lugar hay un hombre que entiende que su riqueza viene con responsabilidad, que sus privilegios exigen acción. Y yo ya no limpio pisos. En cambio, diseño programas que limpian las barreras que impiden que los refugiados reconstruyan sus vidas, que pulen las vías hacia la educación, el empleo, la dignidad. Es una forma diferente de limpiar, pero mucho más importante. Omar ahora trabaja tiempo completo para la fundación, manejando nuestras finanzas con un cuidado meticuloso y una integridad que habría hecho sentir orgulloso a nuestro bisabuelo. La tía Mariam sirve en nuestra junta directiva, asegurándose de que nunca perdamos de vista nuestros valores fundamentales. A veces, cuando tengo un momento tranquilo en mi oficina, cierro los ojos y me imagino a esas dos niñas jugando en el patio de Bab Tuma hace tanto tiempo. Nadia y la hermana de mi abuela, sin saber que décadas después sus historias se entrelazarían de maneras que no podrían haber imaginado, sin saber que sus familias, separadas por guerra y distancia, encontrarían el camino de vuelta el uno al otro a través de la voz de una mujer desesperada hablando en árabe mientras limpiaba un piso de mármol. Y pienso en ese momento específico, ese jueves por la mañana cuando me arrodillé en ese lobby, con el corazón roto, hablando con mi madre moribunda, sin idea de que alguien me escuchaba, sin idea de que esas palabras en árabe, dichas en mi momento más vulnerable, cambiarían todo. Porque eso es lo que he aprendido en este viaje extraordinario. Los momentos que nos definen rara vez son los que planeamos. Son los momentos cuando estamos completamente desprotegidos, completamente auténticos, cuando dejamos caer nuestras máscaras y simplemente somos. Esos son los momentos cuando el destino puede finalmente hacer su trabajo. Aquella mañana yo era solo una chica de la limpieza, invisible, olvidada, luchando por sobrevivir. Pero al hablar mi verdad en mi idioma, al no esconder mi dolor o mi herencia, me volví visible, de la manera correcta, a la persona correcta, en el momento correcto. Y esa visibilidad no solo cambió mi vida, recuperó un legado, honró a generaciones de ancestros y creó algo nuevo que ayudará a generaciones futuras.
A veces las personas me preguntan si creo en los milagros, y siempre respondo lo mismo. Sí, creo en los milagros, pero no son eventos mágicos que desafían las leyes de la naturaleza, son los momentos cuando la conexión humana triunfa sobre la distancia y la diferencia, cuando el honor triunfa sobre la avaricia, cuando alguien con poder elige usarlo no para beneficio propio, sino para corregir una injusticia antigua. Marcus escuchó mi llamada telefónica ese día y pudo haber seguido caminando, pudo haber continuado fingiendo que no entendía, que esa parte de él no existía, pero eligió detenerse, eligió reconocer, eligió actuar, y esa elección creó un milagro. Así que ahora, cuando jóvenes refugiados vienen a nuestra fundación, desesperados y asustados, viéndose como yo me veía hace años, les cuento esta historia. No para darles falsas esperanzas de que todos se volverán millonarios, sino para mostrarles algo más importante, que su herencia importa, que sus historias tienen valor, que hablar su verdad en su propio idioma nunca es algo de lo que avergonzarse. Les digo que sigan siendo visibles de las maneras correctas, que honren de dónde vienen incluso mientras construyen algo nuevo, que nunca olviden que a veces las conexiones más importantes son las que no sabemos que existen hasta que el universo decide revelárselas. Y les digo que si una chica de la limpieza puede terminar dirigiendo una fundación multimillonaria, recuperando el legado perdido de su familia y cambiando cientos de vidas en el proceso, entonces cualquier cosa es posible. Cualquier cosa. Porque esa es la verdadera lección de mi historia. No que el dinero resuelva todos los problemas, aunque ciertamente ayuda. No que las coincidencias milagrosas sucedan, aunque a veces suceden. Sino que cada uno de nosotros carga un legado, una historia, conexiones que no vemos.